Vamos. De nuevo, buen día a todos. Ahora ya se está grabando. Así que vamos a empezar la clase de hoy. Como siempre, repasando los conceptos claves que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan algo de la clase pasada? Acá donde todos tienen que contestar sí, profesor. Pero virtualmente es mucho más difícil, así que asumo que me dicen que sí. Primero vimos definiciones y conceptos relacionados con arquitectura de computadoras. Vimos que la idea es disimular las enormes diferencias de latencia que hay entre los distintos componentes de las computadoras, que son de varios órdenes de magnitud. A su vez, coordinar distintos niveles de abstracción de una jerarquía en la que podemos dividir, digamos, separar o considerar una computadora, tanto desde el hardware hasta lo que es aplicaciones de software. Y vimos que también que arquitectura de computadoras es una disciplina que está permanentemente sometida a constantes fuerzas de cambio, que tanto la tecnología como las aplicaciones, como los lenguajes de programación, son cosas que van evolucionando y se van modificando año a año y van cambiando los requisitos, van cambiando las características, van cambiando las necesidades, pero a su vez tenemos que mantener compatibilidad usualmente con todo lo que ya está hecho anteriormente. Después vimos lo que es el concepto de multitarea, que básicamente la idea es que un procesador no pierda tiempo esperando y haga otra tarea, otro programa, más o menos al mismo tiempo, que la clave está en la palabra que sea de manera concurrente. Vimos también el rol, vimos que eso de la multitarea la implementa el sistema operativo, y vimos que el rol del sistema operativo es el manejo eficiente de recursos compartidos y a su vez proveer seguridad, proveer protecciones a los programas. Para ello necesita soporte del hardware, que es lo que nos incluye a nosotros, y eso básicamente el soporte que necesita son tres cosas, que es el manejo de interrupciones, el manejo de prioridades y distintos modos de ejecución para que el sistema operativo tenga un modo, eh, digamos, único, diferente por lo menos de el resto de los programas de usuario. Después empezamos el tema 2, que vimos lo que son, o sea, la idea es ver en el tema 2 lo que son los tres criterios fundamentales de diseño y arquitectura de computadoras, que son conocidos como las 3P, que son Power, Performance y Price, que es el costo. Empezamos por el costo y vimos algunos detalles del proceso de fabricación y vimos que llegamos a la conclusión, o a una o dos conclusiones. Una es que en general el costo de fabricación de un chip no es lineal con respecto al área, sino que más bien es una relación cúbica, o sea, hay una proporcionalidad cúbica. Cuando aumenta, eh, qué sé yo, la mitad, aumenta el doble, por decirlo así, el área de un chip, el costo aumenta 8 veces, no es el doble, porque es una relación del cubo del aumento del área. Y a su vez cuando se disminuye es parecido. Entonces, si nosotros nos ponemos a considerar únicamente el costo, o lo que dicho de otra manera es únicamente el área de un chip, nos conviene que los chips sean más pequeños. Y hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado con la clase pasada? Acá sí pueden responder. No, Bien, gracias Alejandro. Yo de vez en cuando voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Y está buenas las respuestas, solamente para saber que no estoy hablando solo. Entonces, esto es un modo de, de ayuda y de saber que hay alguien del otro lado. No se me duerman tanto, digo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer o qué idea hay para poder reducir el área? Porque reducir el área de un procesador no es tan fácil. ¿Por qué? Porque normalmente queremos que tenga más demanda de requerimiento, entonces queremos que tenga más núcleos, más memoria caché, más prestaciones. Entonces en realidad queremos que tenga más cosas, no menos cosas.
Entonces, ¿cómo se hace para reducir el área? La clave, o una de las claves, es mejorar el proceso de fabricación. Y es algo que ustedes quizás han visto o van escuchando por ahí, que el proceso de fabricación va evolucionando con respecto al tiempo. Y ustedes ven ahí este gráfico que muestra en la parte de abajo lo que es la evolución del tiempo, de los años, y en el eje de las Y ven lo que es el tamaño del proceso de fabricación, pero fíjense que es una escala logarítmica. Y en esa escala logarítmica vemos que tenemos una evolución que parece más o menos lineal, a ojo. Entonces, ¿qué significa tener una recta lineal en una escala logarítmica? Que la evolución es exponencial. ¿Estamos? Entonces, que va cambiando bastante rápido y bastante fuerte. Y fíjense que esto empezó en la década del 70 o antes, donde se tenían más o menos 10 micrómetros. Después pasamos a el orden de las decenas de micrómetros, a los micrómetros, a los cientos de nanómetros, a las décimas de nanómetros, y ahí es más o menos donde estamos en los procesos de fabricación actuales. Estamos en 14 nanómetros, 10 nanómetros, 7 nanómetros, 5 nanómetros según el fabricante, según el procesador, por supuesto, según lo que uno esté buscando. Pero ya estamos en las algunos procesos están por debajo de las decenas de nanómetros. Y como para que ustedes tengan una idea de, o se les genere una idea mental de cuánto es un nanómetro, podemos ver que, o me gusta mostrarles, digamos que el virus, el famoso coronavirus, que nos azotó hace un par de años y todavía sigue dando vueltas por ahí, el tamaño más aproximado es entre 50 y 200 nanómetros. O sea que un transistor de los que estamos trabajando ahora es entre 5 y 20 veces más chico que un virus del coronavirus. Y si lo ponemos a pensar también ahora que estamos de vuelta de moda con el dengue, que estamos en medio de una crisis de dengue en la provincia, por eso fueron a fumigar la facultad hoy y por eso no tenemos clases presenciales. El virus del dengue tiene un tamaño aproximado de entre 40 y 60 nanómetros. O sea que de vuelta estamos hablando de transistores cuyo tamaño es mucho más pequeño que algunos virus populares que nos están azotando. Eso como para que tengan una idea. Ahora, ¿qué son esos? Yo les digo que el tamaño de los transistores tiene aproximadamente 10 nanómetros. ¿Qué son esos 10 nanómetros? ¿Alguno sabe? ¿Alguno se acuerda algo de lo que han visto en materiales y dispositivos? No. No, bueno. Por lo menos, gracias Alejandro por responder otra vez. Normalmente esos 10 nanómetros era lo que es el ancho mínimo del transistor. Ustedes deben haber visto un esquema de un transistor con las tres patitas del gate, source y drain. Bueno, el ancho era el ancho de la compuerta, o sea, entre source y drain. Pero ya no es más así. Eso hace varios años que en la evolución del proceso de fabricación ya dejó de ser así. Y ahora es más o menos un número que indica la capacidad de una fábrica. Entonces ese feature size, ese mejora, ese proceso de fabricación, también se lo conoce como, dice ahí, un nodo de proceso. O sea, antes era un indicador del ancho del transistor, ahora ya no necesariamente. Y pasa que diferentes procesos en diferentes fábricas pueden resultar en transistores que tengan el igual ancho. Entonces uno dice, Intel va a sacar su procesador nuevo de 7 nanómetros y AMD tiene el de 5 nanómetros, entonces el de AMD es más chico. Y en realidad no, capaz que son iguales, pero uno lo llama de una manera y el otro lo llama de otra, porque internamente se manejan con algunas características, uno de 7 y otro de 5, pero ya no son estrictamente el ancho del transistor. Y a su vez cada fabricante tiene su propia fábrica,
las fábricas se llaman foundries. Y cada fábrica, como ya les conté creo que la vez pasada, tiene su propio proceso de fabricación. Entonces ahí empiezan a ver las características de cada procesador con cada fábrica. Entonces tenemos que Intel tiene sus procesadores en 10 nanómetros, AMD trabaja en 7 nanómetros con la fábrica que es TSMC, que no es propia de AMD. TSMC también fabrica para Intel. Samsung tiene sus propias fábricas y demás. Y todas andan más o menos en esos valores que les mencioné yo recién. Y repito, o sea, que ustedes vean una noticia de que o se enteren o compren un procesador hecho en 10 nanómetros de Intel, no significa que estrictamente sea más grande que otro de AMD o que al revés, que el de AMD sea más chico. En general, la escala entre dos procesos o entre dos feature sizes consecutivos es una escala de 0,7. Y eso viene siendo, si ustedes, por eso esa escala de 0,7 es la pendiente de, de la recta logarítmica que les mostré recién. O sea, recta logarítmica es curioso, pero más o menos la escala esa entre 0,7 es la pendiente de esa recta. Entonces normalmente había unos feature size de 90 nanómetros, se pasó a 65, 45, 32, 22, 15, 10, y en general entre esos valores hay un factor de multiplicación de 0,7. Y ese factor de multiplicación de 0,7, que puede sonar arbitrario, tiene una implicancia interesante, que es que permite que el área de un chip se reduzca aproximadamente a la mitad. Y a ver, ¿entienden por qué si el factor de reducción del proceso es de 0,7, la reducción del área es a la mitad? ¿A alguno se le ocurre? ¿Ninguno? Porque en general los chips, yo les mostré un poco la clase pasada, tienen tienen áreas que son rectangulares. Entonces el área de un rectángulo es base por altura. Y si yo reduzco tanto la base como la altura en un factor de 0,7, el factor de reducción pasa a ser 0,7 por 0,7. Y 0,7 por 0,7 es 0,49, que es más o menos 0,50, que es la mitad. Entonces, si yo reduzco tanto el ancho como el alto del chip en un factor de 0,7, me produce que la reducción total del área sea la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo fabrico un procesador cualquiera, supongamos eh, en un feature size de 10 nanómetros. Entonces, si yo fabrico el mismo, yo después quiero mejorar el proceso de fabricación y lo paso a ese que estaba en 10, lo paso a 7 nanómetros. Y yo, al reducir el feature size en un factor de 0,7, yo reduzco el área de mi mismo chip a la mitad. Entonces, si yo antes ocupaba, supongamos, 100 milímetros cuadrados, ahora voy a ocupar en el nuevo proceso de fabricación 50 milímetros cuadrados. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, gracias Martina. Entonces, de esa manera es como, digamos, fácilmente, entre comillas, puedo reducir el área. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Aprovechan esa reducción de que se hace a la mitad de un mismo chip para agregar a su vez más funcionalidad. Entonces termina no siendo una reducción a la mitad, pero agregan más núcleos, más memoria, etcétera, etcétera, y de esa manera pueden integrar, ofrecer más prestaciones, aunque reducen el área no a la mitad, pero un poquito. Y a veces inclusive no lo reducen, pero depende de qué es lo que agregan. Les permite igual esa reducción del feature size y del área normal a la mitad, les permite duplicar cosas, digamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta diapositiva? También de vuelta, la idea es que ustedes presten atención a los detalles, no solamente a cuestiones de marketing, porque siempre a Intel, AMD, ARM, todas esas empresas van a decir, Samsung, van a decir, el mío es
el más chiquito, el mío es el mejor. Y, y no necesariamente puede ser así. Capaz que sí, sea mejor, pero no necesariamente porque sea el más chico. Capaz que sea el más chico, eso es muy probable, pero no necesariamente por eso es mejor. Entonces ustedes tienen que tener la mirada crítica. ¿Alguna pregunta? Entonces acá tenemos otra diapositiva, por las dudas, que muestra un poco lo que son algunas, como dice ahí, algunos nodos de proceso, algunos procesos que están implementando algunas fábricas, y eso está actualizado hasta el año 2021, o sea, quizás está un poquito ya desactualizado. Pero ven que Intel, por ejemplo, Intel sacó en el 2019 un proceso de fabricación de 10 nanómetros. En el 2020 sacó uno 10 nanómetros más. En el 2021 sacó un 10 nanómetros más. Y en realidad le van haciendo mejoras. Pero fíjense que no les cambia el nombre. Capaz que los transistores son más chicos y ya no tienen 10 nanómetros, que ya tampoco tenían. Pero mejoran el proceso, pero no le cambian el nombre. Y después sacó, creo que el año pasado, otros que ya les van a cambiar los nombres a todos sus procesos de fabricación. Y así que va a ser de vuelta todo un lío esto. Empezó a trabajar también con 7 nanómetros. Samsung maneja 4, TSMC maneja 5. Estas otras, fíjense que son un poco más eh, procesos más grandes, porque fabrican chips que no son los que están a tope de gama. O sea, Intel, Samsung, AMD son los que están acá, y estas fabrican chips que son un poco más, ¿cómo decirlo así? Más que no tienen tantos requerimientos de que no es necesario llevarlo a procesos de fabricación tan chicos. Entonces hay un montón de fábricas que están en 12 nanómetros, 22 nanómetros, 14 nanómetros, etcétera. Y no hay muchas más fábricas, como les mencionaba antes. Entonces, volviendo al costo, hay un detalle más que es muy importante tener en cuenta, el que se ve en esta diapositiva. Dijimos que para reducir el costo de un chip conviene que el área sea más pequeña. Dijimos que el área se hace más pequeña mejorando el proceso de fabricación. Eso me permite, para dado un mismo diseño, poder usar la mitad del área. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que vamos mejorando el proceso de fabricación, mejorar el proceso de fabricación tiene un alto costo. Fíjense que, por ejemplo, en este gráfico me muestra cuánto es un costo de fabricación aproximadamente en 16 nanómetros, 10 nanómetros, 7 nanómetros y 5 nanómetros. Vemos que el costo va teniendo una curva que también se va, o pareciera ser como que se va duplicando. Fíjense que pasamos de un poquito menos del doble, pero de 106, el doble es 200, pasamos a 170, 180. El doble de 170 es 350, se hace 300. El doble de 300 es 600, se me hace 540, o sea, es un poquito menos del doble, pero, pero simplifiquemos, casi el doble por mejorar el proceso. Entonces, yo a la larga mejoro el proceso de fabricación, reduzco el área a la mitad, lo cual me permite hacer el doble de chips. Entonces, mejoro el costo del chip a la mitad, pero en realidad el proceso se me va casi al doble. Entonces, en realidad el costo del chip termina siendo el mismo. ¿Me siguen? Entonces, la conclusión de esto es que, aunque suene lindo, digamos, decir, uy, voy a reducir el área de mi chip mejorando el proceso de fabricación, mejorar el proceso de fabricación no es tan simple, por un lado, y sobre todo no es nada barato. Y fíjense que además, por más que se vaya al doble, estamos hablando de que trabajar en un proceso de fabricación de 5 nanómetros tiene un costo aproximado de 540 millones de dólares. Repito, 540 millones de dólares. Entonces, digamos que no cualquier empresa puede decir, bueno, voy a empezar a fabricar mis próximos chips con un costo básico de fabricación de 540 millones de dólares. Hay que tenerlos los 540 millones de dólares. Entonces, está claro que esta columna, digamos, este proceso, no solamente es difícil, sino que al ser mucho más caro, no cualquiera tampoco lo puede hacer. Entonces, por eso son poquitas las fábricas que están acá, poquitas los
empresas que pueden tener procesos de fabricación en estos tamaños. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O van dormidos? ¿O las dos cosas? Bueno, sigo. Ahora, hay otro factor que hay que tener en cuenta, que son cómo influyen estos costos en los tiempos de diseño. ¿Por qué? Porque en general un procesador no es que se hace de un día para el otro. Se estima que aproximadamente de que se empiece a diseñar un procesador, dicen, bueno, hagamos un nuevo procesador, perfecto. ¿Cuánto va a demorar entre que empezamos el diseño, armamos el grupo de trabajo y todo lo demás, hasta que el procesador sale en el mercado? Eso tiene una demora de entre 3 y 5 años. Es lo que demora en total, digamos, un promedio en diseño de un microprocesador. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso me genera un desfasaje entre que yo lo diseño, el procesador se fabrica, se lo testea y todo demás, y después sale a la venta. Y eso es, hay que tener en cuenta que si yo empiezo un diseño hoy, tengo que pensar en el proceso de fabricación no actual, porque cuando yo termine el diseño y lo mande a fabricar, va a haber un proceso de fabricación dentro de 2 años aproximadamente. Entonces tengo que empezar a pensar mi diseño hoy según en lo que va a ser el, el proceso de fabricación dentro de 2 años y lo que va a ser la demanda de computación de los clientes dentro de 3 o 5 años. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes empiezan a diseñar un procesador hoy en base a los procesos de fabricación actuales y en base a las demandas actuales, cuando ustedes terminen de diseñar el chip ya no va a servir para nada. Porque van a cambiar las demandas y van a cambiar los procesos. Y van a tener que reajustar tanto todos sus diseños para nuevos procesos como todos sus diseños para nuevas demandas. Entonces eso es un problema. Entonces lo que tienen que hacer es, lo que se hace usualmente, digamos, es pensar en proyecciones, pensar en la futurología, de cómo va a ser la demanda dentro de 5 años y cómo va a ser el proceso de fabricación dentro de 5 años. Por eso es muy importante manejar las tendencias. Y ahora, ¿cómo se maneja esta tendencia y cómo se maneja esta futurología? Gracias a lo que se conoce como la ley de Moore. ¿Escucharon hablar de la ley de Moore? Sí, ahí, Sí, en alguna materia, en algún o en la vida cotidiana. La ley de Moore es no es una ley, empezamos por ahí, una observación empírica, pero se la conoce como la ley de Moore, donde un ingeniero de Intel, uno de los fundadores de Intel, Gordon Moore, hace mucho tiempo atrás, vio que el número de transistores que podían tener en un chip, lo que podían hacer en 1959, en el 62, en el 63, en el 64 y en el 65, y dijo, che, parece una recta, con esos 5 puntos nomás, ¿no? Y por supuesto en una escala logarítmica, siempre en el eje vertical. Entonces dijo, yo voy a, para mí me da la impresión que la cantidad de transistores que se pueden integrar en un chip se duplica aproximadamente cada número entre 18 y 24 meses. Y mandó esa observación en el año 65. ¿Y qué es lo que pasó con la ley de Moore? Pasó esto, que no sé si se llega a ver bien en la diapositiva, pero pasó que la ley de Moore se cumplió. La ley de Moore no solamente se cumplió, sino que se mantuvo y se generó una atracción de que no es una ley que se cumple siempre, digamos, sino que se trabaja para que la ley se cumpla. Entonces, ahí ven qué es lo que muestra este gráfico, la evolución desde el 70 ya hasta el 2018. Acá sigue siendo la cantidad de transistores de manera logarítmica y ven que más o menos esto tiene una tendencia que sigue siendo lineal. Por supuesto no es perfectamente lineal, pero se ve más o menos una recta. Y lo importante de esto es, o lo más importante de este gráfico es el eje para mí de las X, porque implica que la ley de Moore es una ley que se mantuvo durante 50 años y
y mantener, o sea, una ley de este tipo, que el problema, o la característica fundamental de la ley de Moore es que es una, una ley que es exponencial, es la cantidad de transistores se duplica cada un cierto intervalo de tiempo. O sea, si yo hoy tengo 10, dentro de 2 años voy a tener 20, y dentro de 2 años voy a tener 40, y 2 años más van a ser 80. Entonces es una cuestión exponencial. Y mantener algo, una característica exponencial durante tanto tiempo es una locura. No hay ninguna otra eh, industria, proceso o creación del ser humano en la historia de la humanidad que se haya mantenido durante tanto tiempo a un ritmo de crecimiento tan rápido. Y eso, por supuesto, es parte del motor que hace la revolución tecnológica en la que estamos viviendo, digamos, de la que posibilitó las computadoras hace 40 años, posibilitó los celulares hace 20 años, internet y todo lo demás, digamos, todo lo que estamos viviendo, y no hace falta que ustedes tienen apenas 20, 25 años, pero ya están inmersos en todo esto. Pero y va a seguir evolucionando de algún modo y va a seguir moviéndose y haciendo una revolución realmente increíble. Y digo que es increíble porque la mejora de performance que se evalúa entre lo que es algo, una computadora actual y una computadora de hace 50 años, es una cuestión de una mejora de performance de aproximadamente 10 millones de veces. Y ese número de vuelta es imposible que nosotros pensemos que un auto de hace 50 años vaya 10 millones de veces más rápido que un auto actual. De hecho andan más o menos a la misma velocidad o más lento quizá. O que al revés, que un auto de hace actual consuma 10 millones de veces menos nafta que un auto de hace 50 años. O un avión o cualquier otro proceso o cualquier otra máquina que a ustedes se les ocurra, digamos. Básicamente en los últimos 50 años las máquinas son más o menos las mismas, con algún que otra mejora, pero no de 10 millones de veces. Y a su vez, no solamente mejoran en la performance, sino que a su vez hay un factor de reducción de costo de 10.000. O sea, una computadora de hoy en día, por más que a nosotros nos parece carísima, es aproximadamente 10.000 veces más barata que una computadora hace 50 años. Y a su vez tiene una mejora de performance de 10 millones de veces. O sea, es tremendamente increíble la evolución. Brian me pregunta en el chat, me dice, es como si fuera que los fabricantes se ponían como objetivo llegar a esos valores, o fue coincidencia. No, exactamente, Brian, se ponían como objetivo. O sea, por un lado es, la ley de Moore se dice que es una ley, pero una ley autocumplida, en el sentido de que los fabricantes decían, tratemos de, o sea, sabemos que en principio esto se va a poder, entonces tratemos de hacerlo. Y por supuesto lo intentaban hacer y lo hacían. Entonces como lo hacían, dicen, bueno, ahora el próximo, dentro de 2 años, tenemos que volver a duplicar. Y lo volvían a hacer. ¿Se entiende? Entonces, era un objetivo a la vez y, y al cumplir los objetivos hacían que la ley cada vez era más fuerte, cada vez más ley, por decirlo así, y, y a su vez implicaba que todos los objetivos que se iban planteando, todas las cosas se iban cumpliendo, entonces este, la recta se mantenía y era toda una rueda que giraba y posibilitaba lo que sigue posibilitando, digamos, todas las mejores, que salgan procesadores nuevos cada año, cada 2 años, con nuevas tecnologías, que cada vez los celulares siguen mejorando y todas las cosas que ustedes ven a diario, digamos. O sea, es una especie de plantear la meta, trabajar para cumplir esa meta, la cumplen, entonces a partir de ahí se realimenta la rueda, digamos, y se cumple esta ley. O sea que podría decirse que con esta transparencia llegamos a la conclusión de que, como dijimos hace un momento, de que si bien era casi lo mismo reducir el tamaño y el costo de fabricación como que aumentaba, podemos hacerlo más barato a los transistores por esta ley. O sea, gana un poco más el beneficio del costo y la performance. Ya vamos a ir viendo que en general lo que vas a ver, la conclusión de todo este tema, vas a ver que es un balance.
A veces vas a ganar en performance, a veces vas a reducir en costo, a veces vas a mejorar en el consumo de energía y vas a ir moviéndote en los tres ejes según como más te convenga. Entonces a veces Intel saca procesadores nuevos que lo que tienen son más performance y otras veces saca procesadores nuevos que lo que tienen son más baratos y otras veces saca procesadores nuevos que son para laptops porque tienen menos consumo de energía. Entonces te vas moviendo según qué es lo que se busque. Y la idea es que a pesar de que el proceso de fabricación incremente el costo, a pesar de que uno trate de hacer más chica el área, a pesar de que los usuarios cada vez demandan más necesidad de cómputo, bueno, te vas moviendo por las tres cosas para ver dónde es el punto que más te conviene y ahí se fabrica un nuevo procesador. Y más o menos la idea es que se mantiene siempre cumpliendo, entre comillas, grandes comillas, la ley de Moore. No sé si se entiende un poco lo que acabo de decir. Sí, 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 nada más que hacía énfasis en ese último ítem que decía que el factor se reducía al 10.000, como que sí o sí vino ganando lo que es el factor económico. Claro, pero tengamos en cuenta que este de 10.000 es una cuestión de 50 años, como te digo, o sea, es una computadora. Hoy en día sale una 10 milésima parte de lo que valía una computadora hace 50 años. Una computadora hace 50 años, imagínense, estamos hablando de la década del O de lo 70. que podría valer en esos tiempos, sería. Claro, era una cosa de que eran solamente para los bancos tenían computadoras, eh, quizás había algunas en algunas universidades, en las mejoras, no había computadora en todas las casas, digamos. Entonces era algo súper exclusivo, hace 50 años, Claro. ¿entendés? No, no así como un auto hace 50 años y un auto ahora, eso es lo que les quiero hacer la comparación. Un avión hace 50 años, un avión ahora. Los aviones de ahora son mejores, son más caros, andan más rápido, este, y hasta pueden ser, no más caros, sino puede ser el coste de fabricación más barato quizá, pero no tanto. ¿Me explico? Sí. Ahora, Profesor, sí, calculo que sí se hace, ¿no? Pero ¿no apuntan también a disminuir los tiempos de diseño? O sea, en vez de que demoren 3 a 5 años, reducir ese tiempo y poder tratar de especular menos. en general no, no se hace, Tomás. ¿Por qué? Porque los tiempos esos de diseño son bastante complejos. O sea, por supuesto que los tipos van a tratar de hacerlo en 4 años en vez de 5, sí, eso es medio obvio, digamos. Pero a lo que voy es, un procesador actual, un procesador moderno, el nuevo procesador de AMD, no va a demorar menos de 3 4 años en hacerlo. ¿Me entendés? Porque es una cuestión de que en sí es compleja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una empresa como Intel, como AMD, hoy en día tiene varios grupos de trabajo. Y uno empieza hoy a producir el procesador que va a salir dentro de 5 años. Otro empezó hace un año y va a salir, está haciendo el procesador que va a salir dentro de 4 años. Y así, y el procesador que salió hoy es un grupo de trabajo que empezó hace 4 o 5 años. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí, sí, Esos sí. son tiempos que está bien que cada empresa va a tratar de, obviamente, mejorar y optimizar, pero es largo, es complejo, tenés muchas verificaciones. Además, te repito, tenés mucho de futurología, entonces tenés que empezar a especular y sobre la marcha vas haciendo ajustes, pero ya son ajustes, no son rediseños. ¿Me explico? Entonces, en general son esos los tiempos que se manejan en la industria. Gracias, profe. No, Sí, por sí. nada. Ahora, pasa algo con esta ley de Moore. Pasa que, digamos, en los últimos tiempos, desde ahora unos 10 años para acá, ya no se está cumpliendo tan a rajatabla. Entonces, por ejemplo, fíjense ahí, les muestro un procesador de Intel del 2010, tenía 2.3 billones de transistores. Y un procesador, el mismo procesador, pero un nuevo modelo del 2016, tiene 7.2 billones de transistores. Y ahora la pregunta es, más o menos, según la ley de Moore, ¿cuántos debería tener? ¿Alguno se anima a hacer la cuenta? Calculando fácil que
la cantidad de transistores se tiene que duplicar cada 2 años. 16 billones. ¿Cuánto? No sé quién dijo. ¿Alejandro fue? 16 billones puede ser que tendría que tener. A ver, ¿por qué 16? Y porque, o sea, 2012 debería tener 4 billones, en 2014 debería tener 8 billones y en 2016 ya tendría que tener 16 billones. Perfecto, Alejandro. Por lo menos sé que Alejandro no se durmió. Gracias. Entonces, más o menos, según dice Alejandro, si han pasado 6 años, al primer año se duplican, al segundo año se duplican de vuelta, ya multiplico por 4, al tercer año, perdón, al segundo año se duplican, al cuarto año se duplican de vuelta, cada 6 años se duplican de vuelta, entonces en 6 años debería haber un factor de multiplicación de 8. Entonces si primero tenemos 2.3, multiplicamos por 8, debería dar inclusive un poco más que 16, debería ser 18 aproximadamente billones de transistores. Y en realidad, solamente en vez de multiplicarse por 8, se multiplicó por 3 aproximadamente. ¿Eso qué implica? Implica que la ley de Moore está llevando a su fin y más o menos. Implica que en realidad ya les está costando a los fabricantes de chips mantener el ritmo ese que tenían durante 40 años, les está costando mantenerlo en los últimos 10. Y se está, pero fíjense que la cantidad sigue aumentando. Lo que está pasando es que no aumenta con el ritmo de duplicarse cada 2 años, se está duplicando cada más tiempo. Entonces se está desacelerando un poco. Ahora, ¿por qué está pasando esta desaceleración que viene aproximadamente de hace 10 años? Algunas por cuestiones físicas, que ya están llegando a, eh, digamos, procesos de fabricación que tienen tamaños muy pequeños. Entonces ya estamos llegando a 7 nanómetros, 5 nanómetros, ya estamos en cuestiones que son tamaños atómicos. Entonces ya los transistores ya tienen muy poquitos átomos de ancho, entonces ya se complica un poco, digamos, y empiezan a ocurrir varios problemas que no son deseados, y eso hace que un diseño demore más. Ya no puedo hacer el mismo diseño que venía haciendo porque tengo problemas nuevos que antes no tenía. Y por un lado está el tema de los costos que les conté recién, o sea, es mucho más caro, entonces no cualquiera puede. Entonces, capaz que aunque pueda ponerlos, no me convenga económicamente, entonces freno un poco y espero 1 o 2 años y recién hago el cambio. Ahora, esto de la desaceleración de la ley de Moore, ya siempre están los gente que le gusta el marketing o que le gusta el apocalipsis, esas cuestiones marketineras de los periodistas deportivos también, que dicen: este es el fin de la ley de Moore, la ley de Moore se acaba y ya tenemos que buscar otras maneras y otras cosas, y ya esto funcionó durante 50 años, 60 años, pero ya no va más. Y en realidad yo creo que, o mi opinión es que si hay una desaceleración es real, por múltiples problemas, pero no va a terminar, digamos, porque el final de la ley de Moore siempre está el periodista amarillista que dice: no, ahora ya no va más. Y lo que suele pasar es que hay un montón de ingenieros como nosotros, digamos, no tan mejores que nosotros, sino como nosotros, trabajando para que eso eh, siga funcionando. Entonces, cuando encontraron un límite, algún grupo de ingenieros en algún lugar del mundo encontró una manera diferente de hacer las cosas y hizo una nueva idea, un nuevo proceso de fabricación o lo que sea, y se le ocurrió para seguir mejorando, y siguió mejorando y superó la barrera. Entonces apareció otra barrera y a otro ingeniero se le ocurrió otra solución, y se, digamos, la tecnología sigue evolucionando. Quizás no tan rápido, pero sigue. O sea, el final, para mí, en mi opinión, falta un montón. ¿Por qué? Porque por suerte tenemos todavía ingenieros y gente que sigue trabajando en el tema, digamos, buscando soluciones. Las soluciones pasan por nuevas técnicas que hagan un mejor uso de los transistores. O sea, que si eventualmente no puedo poner más, bueno, usarlos mejor. ¿Me explico? Y de esa manera
poder seguir aumentando la performance o poder seguir reduciendo el costo. Hay una frase también en inglés que dice: el fin de la ley de Moore puede ser la mejor cosa que le ha ocurrido a la computación desde el comienzo de la ley de Moore. ¿Por qué? Porque el comienzo de la ley de Moore fue el que posibilitó esta reducción. Pero este final, digamos, esta reducción o desaceleración de la ley de Moore, lo que hace es despertar, digamos, hacer que los ingenieros pensemos y busquemos nuevas soluciones, nuevas ideas creativas para poder seguir llevando adelante toda esta revolución tecnológica en la que vivimos y estamos acostumbrados. Entonces capaz que ese impulso a la creatividad nos lleve a nuevas ideas o nuevas maneras de hacer las cosas que impliquen que esto siga mejorando y siga funcionando igual o mejor que antes. Brian tiene una pregunta en el chat también. Dice: ¿las limitaciones por cuestiones físicas son porque no se pueden reducir los transistores? En realidad son porque cuando se reducen el tamaño de los transistores empiezan a ocurrir ya fenómenos que son fenómenos cuánticos. Quizás algo vieron en materiales y dispositivos por ahí, pero ya empiezan a pasar cosas que cuando tenés el transistor un poquito más grande no pasan, porque ya estás trabajando mucho en los umbrales de los dispositivos. ¿Me explico? Entonces vos lo achicás hasta que llegas al borde, y cuando llegas al borde ya empieza a haber comportamientos diferentes, ya lo que era lineal deja de ser tan lineal, lo que estaba de un lado pasa a estar del otro, entonces ya empezás a tener muchas cuestiones que no ocurrían. Entonces antes decía, bueno, yo me trabajo en estos valores y hago cierto proceso de verificación y me aseguro que esto sea así, y cuando lo achicás un poquito ya ves que no pasa lo que debería pasar siempre, ya no es determinístico, entonces tenés que cambiar la verificación, tenés que agregar alguna otra cosa, tenés que buscarle la vuelta, y eso lleva a que te demores más o te cueste más, inviertas más tiempo, más desarrollo, nuevos equipos, etcétera. Entonces los transistores se están pudiendo reducir, y ojo, se están pudiendo reducir, pero de vuelta estamos ya en los transistores que estamos a niveles de menos de 10 nanómetros, estamos en 5 nanómetros por ahí, y ya se empieza a hablar del tamaño de un átomo, se empieza a hablar de vuelta de lo que es un protón, unos electrones. Los electrones ya son más chiquitos, pero ya estamos cerca de esos órdenes. Entonces empieza a haber muchas cuestiones cuánticas en el medio. De hecho, una idea de mejorar la ley de Moore son, capaz que lo han visto, que Google está trabajando fuertemente, IBM creo que también, en procesadores que son procesadores cuánticos, que ya no manejan transistores ni manejan la física que ustedes vieron en materiales a la que estamos acostumbrados. Manejan otro tipo de bits, otro tipo les llamemos transistores entre comillas, pero no son transistores, y manejan ya información cuántica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, ahora les quiero mostrar lo que son dos enfoques distintos de cómo se pueden fabricar chips en la actualidad para seguir manteniendo y motorizando un poco la ley de Moore. Un enfoque dominante es el enfoque de chiplets. ¿Qué son los chiplets o qué se conoce como chiplets? Son hacer varios chips conectados entre sí dentro de un mismo empaquetado. O sea, es hacer tipo como las piecitas de Lego. En las diapositivas que arranca este tema y que vimos un poco la clase pasada, yo le he visto que lo oblea, imprimen los chips, luego los cortan y a cada chip lo empaquetan. ¿Se acuerdan? Es un proceso básicamente estándar. La idea ahora es que ustedes a esos chips que cortan, que en realidad tampoco no es que los cortan, o bueno, pongamos que los cortan, pero lo que hacen es los pegan junto con algún otro sustrato, alguna otra cosa, los unen dentro de otro chip más grande. Entonces ustedes tienen un empaquetado que no es un solo chip, sino que tienen muchos chips unidos entre sí dentro de un mismo empaquetado.
¿Estamos? Y de esa manera ustedes pueden mejorar, digamos, el proceso de fabricación. También se conoce como chiplets, es una terminología, sino la otra es módulos multichip module, MCM. Ahora, ¿cómo unen los distintos chips? Si no es en el empaquetado, es a través de algún sustrato, o sea, es a través de algún medio, digamos, en el mismo proceso de fabricación, los van uniendo a través de algún sustrato, que hay distintos tipos de óxidos en los cuales conectan los chips que ustedes tengan, digamos. Lo interesante de esto es que ahora esos chips que ustedes conectan entre sí ya no tienen que ser todos iguales, pueden ser distintos. Entonces yo puedo tener ahora dentro de un paquete, dentro de un mismo package, puedo tener varios chips de los cuales algunos sean para unas cosas y otros sean para otras cosas. Eso me da una potencialidad de mejorar la funcionalidad. Y a su vez, como ya son distintas funciones, tampoco tienen que ser chips hechos todos con el mismo proceso. Entonces, por ejemplo, puedo tener algunos chips hechos en tecnología de 10 nanómetros y otros chips en tecnología de 14 nanómetros. ¿Por qué haría eso yo? Porque capaz que algunos chips no necesiten tanto requerimiento o tantas características que me da el proceso de fabricación de 10 nanómetros, y pueda hacerlo en uno de 14 que es más barato. Y usted me dice, bueno, pero van a ser chips más grandes. Sí, pero capaz que a esta parte me convenga hacerla en 14 y esta otra parte me convenga hacerla en 10. Y empezamos a jugar, los fabricantes empiezan a jugar de vuelta con las funcionalidades, con las áreas, con los procesos de fabricación, y tratan después de aglutinar todo. Los primeros que han hecho esto a nivel comercial fue AMD, que cuando sacó la tercera generación de sus procesadores EPYC para servidores en el 2017, y de los Ryzen en 2019. Entonces un procesador, si ustedes tienen un Ryzen, que son los Ryzen del 3000, creo, una cosa así, si alguno de esos tiene uno en su casa, ya tiene un procesador que está fabricado con la tecnología de chiplets. Intel, por ejemplo, todavía no tiene. Intel dice que va a sacar sus primeros chiplets, o procesadores comerciales con chiplets, ahora en el 2023, que es la 14ª generación, los Meteor Lake. Habrá que esperar si durante el año lo sacan, digamos. Pero fíjense que ya les lleva, ¿cuántos son? 4 años de ventaja por lo menos a AMD en esta tecnología. La misma idea también la usan algunas memorias que se llaman HBM, que son memorias de gran ancho de banda, de alto ancho de banda, que son unas memorias que se supone que van a reemplazar las DDR, pero que todavía no son comercialmente populares. Digamos, vienen algunos chips muy específicos que vienen con estas memorias HBM, pero es la misma idea de tecnología, es decir, en vez de tener una memoria más grande, tengo varias memorias, digamos, más chicas, y las voy pegando entre sí, pegándolas al procesador a su vez, para aumentar el ancho de banda y mejorar así la capacidad total de la memoria. Por el chat me pregunta Brian, ¿no sería más caro eso? La respuesta, por un lado, es que sí, podría ser un poco más caro porque es más complejo, pero de vuelta, como vos te permite jugar, o te permite, digamos, modificar un poco el diseño, y decís, ¿es más caro que qué? Es más caro que si yo tuviera que hacer todo en 10 nanómetros, o si hago algunos en 10 y otros en 14, y capaz que el hecho de hacer algunos en 10 y dejar otro en 14 y después mezclar todo sea más barato que hacer todo en 10. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, por más que sí es más complejo, puede ser que el costo total sea más barato, porque te da una flexibilidad de diseño que no tenías antes. Entonces antes decías, bueno,
este que tengo en 10 lo tengo que pasar a 7 y tengo que pasar todo mi diseño a 7 nanómetros. Y eso era, vimos, había un grafiquito de barras que era muy caro. Entonces decir, bueno, capaz que si lo divido en partes, paso la mitad a 7 nanómetros y paso la otra mitad la dejo en 10, va a ser más caro, pero voy a tener la área más chica y va a ser más barato que si paso todo a 7. Entonces me da cierta flexibilidad que antes no tenía. Ahí me pone Brian, al ser modular podemos adaptarlo a la necesidad. Exactamente, ese es el enfoque. Y fíjense, acá tengo algunas ventajas como para mostrarles. Ahí la idea que tengo es que mejoran por un lado el yield y mejora la cantidad de chips por oblea. ¿Por qué mejoran la cantidad de chips por oblea? Fíjense, acá tenemos en el dibujito. Imagínense que yo quiero hacer un procesador que tenga 32 núcleos. ¿Estamos? Entonces yo normalmente, ¿qué lo que haría? Un gran procesador con 32 núcleos. ¿Qué es lo que hizo? Eso estiman los de AMD, por ejemplo, que tiene un área de 777 milímetros cuadrados. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Han dicho, bueno, en realidad esto no lo voy a hacer así, un gran procesador de 32 núcleos, lo voy a partir en 4 chiplets de 8 núcleos cada uno. Entonces, cada núcleo ahora va a ser más chico, va a tener 213 milímetros cuadrados. ¿Estamos? Cada núcleo, cada chiplet va a tener 213 milímetros cuadrados. Cada chiplet tiene 4 núcleos. Entonces, cada chiplet tiene 8 núcleos. Entonces ahora con cada uno de estos 8 núcleos, que tengo 4 chiplets de esto, voy a tener los 32. Los interconecto con esas líneas verdes y hago como si fuera un solo gran núcleo o sea, un solo chip de 32 núcleos. Pero en vez de hacerlo los 32, hago 4 de 8. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué mejoran el yield? Porque lo que ustedes hacen no es una cosa grande, sino hacen cosas más pequeñas. Entonces, cuando achican el área, lo que se fabrica en el proceso normal no es una gran cosa de 777, sino es una chips de 213 milímetros cuadrados. Lo que hemos dicho que era mejor hacer el área más chica. Profe, Sí, pero no sería fabricarlo dos veces, por así decirlo. O sea, sí, hacer sería. primero cada uno de los chiplets y luego empezar a ver los que tendrían que ir conectados, porque no necesariamente serían uno con el vecino, Sí, sí, sí. sino, Sería como fabricarlos dos veces. El proceso cambia. No es como les mostré antes, digamos. Estamos eso bien. seguro. ¿Estamos? Pero el proceso hasta donde habíamos visto antes, ahora sería fabricar cada uno de estos chiplets. Después hay que hacer algunos pasos más. Pero el yield mejora. La cantidad de chips por oblea mejora. ¿Se entiende ese punto? Sí, o sea que la granularidad es una gran ventaja en este caso. Exactamente, exactamente. A su vez permite reutilización, permite modularidad, que son cosas que ya la venimos viendo, que lo mencionó Brian recién. Fíjense, además yo ahora digo, bueno, yo saco este núcleo de este chip que tiene 32 núcleos. Y si quiero sacar uno de 16 núcleos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente conecto dos, no hago uno de 4. ¿Lo ven? Entonces yo puedo sacar, fabricando este chiplet de 8 núcleos, puedo sacar un procesador de 8 núcleos, uno de 16 núcleos, uno de 24 núcleos, uno de 32 núcleos, y así sucesivamente, porque ya tengo la misma eh, chiplet básico, mismo componente básico. ¿Se entiende? Y así es como salen las distintas familias de procesadores. Se puede mantener la performance, por ejemplo, con este diseño acá. Ustedes tienen que estos 4 chiplets con 32 núcleos tienen la misma performance que este procesador único, digamos, con 32 núcleos. Y también pueden hacer que mejoren el consumo de energía. Y estos temas de modularidad, de consumo de energía, los vamos a ver de vuelta, cómo los chiplets ayudan. Lo vamos a ver en el tema 15 y en el tema 16 cuando lleguemos, por supuesto. Ahora, ¿qué desventaja tiene esto? Por un lado, que acá yo tenía, en el diseño original, yo tenía un diseño que era
un solo diseño, no tenía ningún tipo de interconexión. Acá yo tengo que aglutinar de algún modo todos esos chiplets, o sea, conectarlos entre sí. Y el conectarlos entre sí no solamente habla de cómo hacer la conexión a través del sustrato y ese proceso de fabricación, sino a través de, bueno, cómo se conectan, cómo se transfieren datos entre sí. Y esa transferencia de datos implica que tengo que tener algún tipo de red de interconexión, algún bus. ¿Estamos? Y esos bases son bases que antes no estaban, antes no existían y ahora tienen que existir. Y tienen que existir y ser rápidos y ser eficientes y bla 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 bla, un montón de cosas que vamos a ver en el tema 14. ¿Estamos? Y esas interconexiones suelen ser propietarias, o sea, cómo conectan AMD sus chiplets lo sabe, o sea, AMD se inventó su tecnología de interconexión y Intel va a tener que hacer otra y ARM va a tener que hacer otra. ¿Me siguen hasta acá? Fíjense esta desventaja. En general aumentan el área total. Entonces ustedes me dicen, pero ¿para qué no me has dicho que reducen el área? Reducen el área del chiplet. Por eso es mejor el proceso de fabricación y por eso baja el costo. Pero el área, fíjense que ahora yo para tener estos 4 chiplets conectados en el mismo paquete, el paquete en total o el área total de silicio que yo necesito son 852 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Y bueno, porque por el hecho de la modularidad y el hecho de agregar interconexiones y el hecho de agregar sustrato, me hace que en total el chip sea más grande. Y fíjense ahí donde está parte del truco de los chiplets. Los chiplets pueden bajar el costo aumentando el área total. De vuelta, bajan el costo aumentando el área. Nosotros hemos dicho que hay una proporcionalidad entre el área y el costo. ¿Se acuerdan? Les he dicho que la relación era más o menos cúbica. Un poquito menos del cubo, pero era cúbica. Si aumentaba el área, aumentaba el costo. La gente de AMD con este enfoque está aumentando el área total y bajando el costo. Fíjense acá, en la misma diapositiva esta tomada de AMD, el área aumenta aproximadamente un 10%, pasando de 780 a 850 milímetros cuadrados, pero el costo se reduce a aproximadamente un 40%. Y ahí es donde está la reutilización, las mejoras de diseño, etcétera, etcétera. Eso es un factor que es muy crítico para lo que vemos nosotros porque nos permite que, como les dije recién, podamos romper con la proporcionalidad que había entre costo, entre área y costo. Entonces, este nuevo enfoque nos permite que aumentemos el área y aún podamos disminuir el costo de fabricación. Lo que sí, por supuesto, lo hace mucho más complejo. Porque tenemos que agregar cosas, agregar interconexiones, agregar el sustrato de pegamento, llamémosle así. Entonces es un diseño mucho más difícil. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. lo que yo no estaría viendo es el tema, o sea, en los chips monolíticos los núcleos igual están comunicados, digamos. Sí, Simplemente que cuando... pero no de la ¿Y qué misma sería manera. esa? No están comunicados de la misma manera y no tienen los mismos requerimientos y no tienen las mismas necesidades. Y al hacerlo vos más independiente el chiplet, le tenés que agregar distintas interfaces de comunicación. Ahí es donde se hace más complejo la interconexión, digamos, la Exactamente, comunicación. exactamente. Bien, Porque antes vos sabías exactamente cómo estaba y ahora vos diseñas un chiplet que lo puedes conectar con 1, con 2, con 4, con 8. Es mucho más modular. Entonces ya no sabes exactamente con cuánto los vas a conectar ni cómo, porque es un modulito independiente. Entonces tienes que hacerle unas interfaces independientes, por decirlo así. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siendo las 9:04, yo sugiero que hagamos un recreo. No sé qué opinan ustedes. Capaz alguno quiere ir al baño, tomar agua, hacerse un café, acostarse por el otro lado en la cama. Ese tipo de cosas que puede pasar.
Hacemos un recreito, Sí, dale, profe. uno chico hasta las, qué sé yo, 9:10, 9:15 por ahí, volvemos. Lo importante que tengo que hacer es poner pausa en la grabación. Y ahora que estamos grabando nuevamente, voy a leer una pregunta que hizo Jean Paul en el recreo. Que dice, ingeniero, una pregunta, estos módulos independientes que serán los chips más pequeños que conforman otro chip, también podrían ser de diferentes tamaños, ¿verdad? Eso dijo antes, pero no sé si sigue valiendo. O sea, para la intercomunicación, también hay que tener en cuenta que esos chips que conforman a uno más grande pueden ser de diferentes tecnologías, ¿verdad? Exactamente, Gianpaolo. Los chiplets estos que están en en el dibujo, digamos, acá sí son 4 que son iguales, en este sentido, digamos, en este dibujito. Pero la realidad es que pueden ser que los 4 esos no sean 4, empezamos por ahí. Pueden ser que los 4 sean 2 iguales y otros 2 iguales entre sí, pero no los 4 iguales. O pueden ser los 4 distintos. Y distintos en funcionalidad, distintos en tamaño en sí de cada chip y distintos en el proceso de fabricación. O sea, este por ejemplo, el de arriba a la izquierda, puede ser este que está acá. Este de acá puede ser uno que sea más grande y hecho en 14 nanómetros. Este por acá puede ser uno más chiquito y hecho también en 10 nanómetros. O sea, ya el hecho de tener la interconexión y generar la modularidad te permite que vos vayas, los conectes como puedas, como te convenga, como quieras, etcétera. Te da esa flexibilidad de modularidad y de reutilización. Bueno, por las dudas, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Antes de seguir. Ahí Brian dice, ¿y tendría uno de ellos poder coordinarlos? No sé si falta alguna palabra o no estoy entendiendo bien la pregunta, Brian. Si querés abrir el micrófono. ¿Vos decís si habrá uno de ellos que sea el controlador de todos los demás? Claro, como que si, o sea, uno de ellos es el controlador o tendríamos que hacer otra capa más modular como Lego para que los coordine. Y eso en realidad depende de cada fabricante. Hasta ahora, por lo menos, en general no he visto diseños que tengan un controlador principal. Son todos, pueden ser diferentes, pero, pero en general se coordinan entre sí. Son todos bastante independientes, digamos. Claro, bien, bien. Se autocoordinan entre sí, por decirlo así. Pero también Claro, va a por eso está el depender, sistema operativo. claro, va a depender de, ojo, porque el sistema operativo hay que ver cómo lo ve. El sistema operativo puede ser que vea un chip por un lado y vea los 32 núcleos. ¿Me entendés? Que es lo que normalmente ven. Al sistema operativo no le importa si tenés, o sea, sí le importa si tenés uno o dos procesadores. En este caso, decir, yo tengo un procesador. ¿Estamos? ¿Y cuántos núcleos tiene ese procesador? 32, que son los núcleos operativos que yo puedo manejar. Ahora, si esos 32 son 32 en una sola cosa monolítica o 32 en 4 chiplets de 8, el sistema operativo probablemente no se entere, porque no le importe. Así que esa capa no sé, pero te digo, lo que voy en diseño en general son todos iguales y todos, no iguales, pero son todos, digamos, independientes, por decirlo así. O sea, cada uno se puede conectar con otros y no hay uno que sea el controlador de los demás. Pero no quita que el día de mañana pueda aparecer un diseño así, ¿no? Perfecto, profe. Gracias. No, por nada. Y ahora les quiero mostrar, para seguir con el tema de distintos enfoques, yo les dije, por un lado, vamos de vuelta, era mejorar el costo disminuyendo el área. ¿Cómo se disminuye el área? Mejorando el proceso de fabricación. Pero al mejorar el proceso de fabricación también me aumenta el costo. Entonces, ojo al piojo. Les dije que hay dos ideas para modificar esto. Una idea es la de los chiplets que les comenté recién. Y la otra idea es un enfoque que es muy distinto. Y tiene que ver con no vamos a achicar el área. Lo que vamos a hacer en realidad va a ser agrandar el área. Y vamos a hacer el chip
más grande del mundo. Y no solamente el chip más grande del mundo, sino el chip más grande de la historia. Y hay una empresa que lo hizo, o sea, se le propuso esa idea y la hizo en el 2019. Es un chip que usó la tecnología, le denominó Wafer Scale Integration. ¿Qué quiere decir Wafer Scale Integration? Que es integración del tamaño de la oblea. ¿Por qué? Porque el chip usa toda la oblea. O sea, es un cuadrado que tiene el tamaño máximo que puede tener, despreciando los bordes. ¿Estamos? Entonces, el único recorte que hay que hacer es recortarle los bordecitos para hacer un cuadrado en vez de que sea un círculo la oblea. No tiene empaquetamiento, no tiene nada, es todo el chip, todo el silicio de la oblea utilizado para un solo chip. Lo hicieron en tecnología de 16 nanómetros en ese momento. Y en ese momento, digamos, era 50 veces más grande que el chip más grande de la competencia, que en general era uno de Nvidia. Y ustedes dicen, bueno, pero no están achicando el costo. No, no están achicando el costo, pero están mejorando otras prestaciones. ¿Qué es lo que pueden hacer? Hicieron un chip que tiene 400.000 núcleos. Repito, tiene 400.000 núcleos. Entonces, mientras AMD e Intel están viendo si ponen 8, 16, 32, los tipos estos pusieron 400.000. Y le pusieron 18 GB de memoria RAM integrada. O sea, cuando de vuelta los otros están viendo cuánto caché ponen, si ponen 32 megas, 64 megas, todo lo demás, los otros pusieron 18 GB de memoria caché. O sea, le aumentaron 1000 veces la memoria caché, casi 1000 veces. Y después, Profe, sí, disculpe, la memoria integrada de los, digamos, los procesadores, ¿es la única que tienen es la caché o hay alguna más? en general la que tienen integrada son caché. Bien. Después vos conectás la DDR que comprás aparte y la conectás a la mother. Y otra pregunta. Sí. Los 18 GB eso que tenía ahí, ¿eso era en un solo nivel? Esa, en general sí, pero no tan así. Esa te la voy a contestar cuando veamos más adelante tema 15, tema 13, por ahí tema 12, no me acuerdo cuál. Pero sí, supongamos ahora que era un solo nivel. Bien, Porque gracias. en realidad también en la diapositiva siguiente hay un par de observaciones para, aclarar un poco más qué es lo que hace el bicho este, digamos. Después, como no le fue tan mal con ese procesador del 2019, hicieron una segunda versión en el 2021, ya con tecnología de 7 nanómetros. O sea, ahí mejoraron el proceso de fabricación y como pudieron disminuir un poco el área de lo que eran sus núcleos, en la misma área del tamaño de la oblea pusieron 850.000 núcleos y le pusieron 40 GB de memoria RAM integrada. Esta idea de hacer un procesador tan grande no es una idea nueva. Ya se le había ocurrido a algunas personas hace como 40 años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que había pasado? Hace 40 años no era viable fabricar uno de ellos, una cosa como esta. No solamente no era factible, sino que no era viable económicamente y no tenía mercado. Y hace unos cuantos años a esta empresa se le ocurrió, vieron que podía ser factible, vieron que podía haber mercado y dijeron, la hagamos. Y la hicieron. Y bueno, habrá que ver cómo les va, digamos. Y esto me da pie para repasar una de las diapositivas que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan lo de las fuerzas en constante movimiento? O sea, alguien tuvo una idea hace 40 años, pero no la podía fabricar porque no había tecnología y no había necesidad de aplicaciones. 40 años después hubo tecnología, hubo necesidad, entonces la idea recién la pudieron hacer real, digamos, la pusieron fabricar. Ahí tienen más o menos lo que es un dibujito de lo que era. Acá a la derecha se ve el chip más grande, que era un procesador, una placa de video de Nvidia, que tenía 826 milímetros cuadrados, y acá se ve el tamaño de lo que es el procesador este, que es, de vuelta, esto es un solo chip. O sea, tiene el tamaño de la oblea, que eran, ¿se acuerdan?, de 30 centímetros. Tiene
supongo que la diagonal será de 30 centímetros, digamos. Profe, Sí, en la diapo anterior no me quedó en claro. O sea, cuando se refiere a que no posee cortes ni empaquetamientos, ¿cómo sería entonces la conexión con ese, eh, con, es con esa parte, olea? es parte de los chips es parte de los problemas que tiene que solucionar esto, digamos. Este chip, una de las cosas que tiene es que no te lo venden al público, no lo conectas a una motherboard. ¿Me explico? Ellos a su vez tuvieron, porque no hay ninguna motherboard que sea compatible con una cosa así. Entonces tienen que hacer también una motherboard, hacer una cosa y te venden ya toda la computadora completa, por decirlo así. Ah, bien. Entonces lo conectan ellos de alguna manera que no sabes, no le hicieron tan pública y te venden un gabinete cerrado que no lo puedes abrir Claro, porque te venden el chip por un lado y después no te tenés que venden el hacerte chip, cargo. no te venden el chip. Ellos te muestran que lo hicieron el chip y no lo venden. O sea, te venden la computadora completa, como IBM, por ejemplo, una cosa así, Ah, una cosa cerrada. ¿Me explico? sí, se entiende, profe. Este y te venden el paquete completo, digamos. Pero a lo que voy, hicieron un chip totalmente diferente. La pregunta es, no solamente con la pregunta de Brian, ¿cómo lo conecto, digamos? Sino la pregunta es, ¿para qué me sirve una cosa de esa? Y en general hicieron este procesador que tiene una única función. O sea, no es un procesador de propósito general. No es un procesador como los de Intel, como los de AMD, que hacen cualquier cosa. Es un procesador que tiene una única función que es específico para cuestiones de inteligencia artificial. Solamente para eso. No hace nada más que no sea algunas cuestiones de redes neuronales y de inteligencia artificial. La idea es que promete una mejora de performance mucho más grande que cualquier otro procesador y otra manera de hacerlo. Más o menos de 300 veces más rápido. Y la idea es utilizarlo para industria farmacéutica. Se lo usó mucho hace un par de años y recibió mucho impulso con el buscar vacunas para el coronavirus y para toda esta historia. Industria para la biotecnología, industria militar, investigaciones de cáncer, ese tipo de cosas que son investigaciones este, bien grandes, bien fuertes, que requieren mucho capacidad de cómputo, eh, están en principio usando este tipo de sistemas. Fíjense que la fabricación de por sí es un desafío enorme. No solamente cómo lo conectan, que planteaba Brian, el yield es enorme. O sea, es un problema muy grande. Porque se acuerdan que antes decíamos, bueno, el silicio puede tener una impureza y esas impurezas eventualmente me hacen descartar un chip. Y acá, que tengo un solo chip, o sea, si hay una impureza, yo sé que voy a tener impurezas. Entonces, ¿cómo hago para manejar y no tener que arruinar todo el chip? Porque ya tengo uno solo. Entonces hay que manejar de otra manera el tema del yield y pasa a tener ese factor de producción pasa a ser diferente. Un problema grande también es la disipación de energía. ¿Por qué? Porque este procesador, este chip, consume más o menos entre 15 y 50 kilovatios. No sé si alguno tiene una idea de lo que son entre 15 y 50 kilovatios. Un aire acondicionado que ustedes tienen en su casa, que están usando en un día como hoy, creo que consume aproximadamente 2 kilovatios. Y esto es un chip. ¿Estamos? Los transistores trabajan con una alimentación muy baja, pero son tantos transistores que necesita 20.000 amperes para alimentar este bicho. 20.000 amperes es un número muy grande de corriente. Entonces no lo pueden conectar a una fuente así nomás. No lo pueden conectar a un enchufe así nomás. Se estima que esto, porque no lo venden al público, o sea, por si uno quiere comprar, tiene que enviar un mail a la empresa, tiene que decir quién es, para qué lo quiere, etcétera, etcétera. Y el precio no es público, pero se estima que sale más o menos 2,5 millones de dólares. Lo cual tampoco es un precio como para venderlo en el centro, digamos, por Mercado Libre. Y además de todo esto, o sea, no solamente hay que poder comprarlo, no solamente hay que poder enchufarlo y alimentarlo, hay una cuestión de cómo se programa, porque no es un chip común. ¿Estamos? Entonces,
hay que ver qué lenguajes tengo, con qué compiladores lo uso, qué software de base, o sea, cómo son ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del sistema operativo, compiladores, enlazadores, todas esas cosas? No hay para este chip, entonces hay que hacerlos también. La empresa, por supuesto, los provee y es parte del costo que te cobran, digamos, te dan no solamente el procesador, sino que te dan, usa este compilador, usa este coso, este enlazador, etcétera, etcétera. Pero fíjense que toda la forma de pensar y de trabajar, porque a su vez los algoritmos van a ser diferentes, porque la función es diferente, las posibilidades son diferentes, entonces cambia en todas las capas se ven modificadas, digamos. Ahora, ¿vale la pena una cosa así? La respuesta es todavía no se sabe. La empresa dice que no le va mal, le siguen comprando cosas y las sigue vendiendo. Eso para la empresa es positivo. Si a nivel utilidad, o sea, hay algunos reportes que van diciendo que van encontrando resultados y van encontrando resultados muy buenos, pero son, como les dije recién, algunos nichos muy específicos para algunas cosas. Si esto después se va a generalizar o no, no tenemos idea. Pero es un enfoque totalmente distinto de lo que es decir, no me importa el costo, acá voy con todo el costo posible, lo más caro que pueda hacer, pero con tal de que me dé una mejora de performance totalmente, muchísimo más grande para hacer una tarea específica. Y es un enfoque que hay que ver si funciona o no funciona. ¿Alguna pregunta? Me queda una sola diapositiva ahora que tiene que ver con el feature size. Que resulta que el feature size también tiene una particularidad que cuando disminuyen el feature size y de esa manera hacen que disminuya el área y de esa manera hacíamos que disminuya el costo, también hacíamos que los transistores sean más rápidos. Entonces acá tenemos un grafiquito en el cual vemos en el eje de abajo los tamaños, los feature size que llega hasta 32 nanómetros, y en el eje de la Y vemos de vuelta lo que es performance relativa, también en escala logarítmica. Y lo que vemos es que los puntitos rojos son cómo va mejorando la performance relativa de distintos procesadores, y los cuadritos azules son cómo van mejorando o cuánto de esa mejora corresponde a mejora en el proceso de fabricación. Y vemos que también acá hay una especie de recta lineal que lo que me dice es que a medida que va mejorando el proceso de fabricación va haciéndose más rápidos también los transistores, y de esa manera, solamente por hacerlos más chiquitos, los hacemos más rápido y mejora la performance también de un sistema. O sea, la computadora, al mejorar el proceso de fabricación, no solamente va a ser más chiquita y por ende un poco más barata, sino que además va a ser más rápida. Eso era una implicancia que no habíamos visto hasta ahora porque estábamos viendo costo. Lo que sí vemos que no es la única implicancia, porque tenemos el hecho de mejorar el proceso de fabricación, me mejora unas 100 veces la performance, por ejemplo, pero en total hay unas 10.000 veces, o sea que hay otras 100 veces, otras cosas que también me mejoran 100 veces, que esas son las que vamos a ver en el resto de la materia. O sea, cuestiones de arquitectura y de diseño me logran un factor de mejora de 100 veces, y cuestiones de tecnología también me logran un factor de mejora de aproximadamente 100 veces en lo que es este gráfico. ¿Se entiende el gráfico, la idea? Y lo que es importante es que, como les dije, no solamente la mejora en el proceso es para una cuestión de costos y de área, sino también mejora la performance. Y eso me lleva a hacer la pregunta de ¿qué es performance? La performance es, por un lado, es nuestra herramienta que nos va a servir para medir, que nos va a permitir tomar decisiones de mejor manera y no dejarnos llevar por las modas. O sea, no comprar el último que salió porque es el último, no comprar el más caro porque es el más caro o porque Juan dice que es el mejor,
no sé si hay algún Juan presente, sino tratar de realmente ver si es el mejor, si realmente vale la pena y si es lo que queremos. ¿Estamos? Y a su vez la performance nos va a servir para poder comparar, para poder definir si este es mejor que aquel, por qué, si este es más adecuado que aquel otro para tal tarea, etcétera. Entonces, para todas poder hacer comparaciones y toma de decisiones, nuestro caballito de batalla, o uno de nuestros caballitos de batalla principales, va a ser la performance. Y por eso va una pregunta. Ahí tienen un grafiquito, que no sé si lo ven bien, en el cual tienen características de 4 aviones. Los aviones son el Boeing 777, otro Boeing, un Concorde y un Douglas. Y las características son, este gráfico me muestra la capacidad en pasajeros, este me muestra la autonomía en millas, la velocidad crucero, y esto es un gráfico que más o menos es una mezcla de algunos de los anteriores, que me dice cuántos pasajeros puedo llevar por millas por hora, o sea, una mezcla entre velocidad y capacidad. Y la pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de los 4 aviones tiene mejor performance? ¿Alguno se anima a esbozar una respuesta? Depende. Depende de qué, Tomás. Y yo creería que depende cuál es el objetivo del avión. Si lo que buscamos es llevar pasajeros, entonces el Boeing 747, o sea, va a depender el enfoque en el que nosotros midamos la performance. Y en relación, podemos relacionar estos datos y ver, por ejemplo, cantidad de pasajeros por milla por hora. Si ese es nuestro punto de vista de performance, entonces el Boeing gana y así, digamos. O sea, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos mejorar, va a ser si mejore la performance o no. ¿Qué opinan los demás de lo que dijo Tomás? Que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Para mí también o sea, va a depender de qué es lo que se está buscando mejorar, digamos. O sea, si te interesa mover personas de un lugar a otro, y sí, el Boeing es el mejor. Pero ahora si estás buscando, qué sé yo, el avión más rápido, y ahí ya por ese lado ya no sería el mejor. bueno, gracias Tomás y Joaquín por la participación. La respuesta de Tomás es casi perfecta. En realidad, no sé por qué el casi, es perfecta. Así que Tomás, no sé si es muy inteligente o está muy despierto un día viernes, o hizo trampa y vio los videos del año pasado donde yo digo exactamente lo mismo que dijo él, digamos. Pero No, sí, seguí el consejo de que hay que decir depende, profe. pero lo justificaste bien, lo justificaste bien. O sea, ya el consejo ya parece que es popular, digamos. Pero la respuesta es exactamente esa. Es no hay una manera de decir esto tiene mejor performance, sino que la respuesta es depende de qué es lo que se busca, depende de cuál sea el objetivo. Entonces, tal como dijeron Tomás primero y Joaquín después, si mi objetivo es ir más rápido, entonces me tengo que fijar en la medida de velocidad, y el que más rápido anda es el Concorde. Pero si mi objetivo es cargar más pasajeros, me tengo que fijar en la medida de capacidad, y en ese caso el que mejor performance va a tener va a ser el Boeing 747. Entonces lo importante es fijar cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el punto o el criterio en base al cual yo voy a determinar la performance, y empezar a medir, digamos, siempre en base al mismo criterio y no dejarse marear por distintos criterios. Esa es la idea de esta diapositiva. Entonces ahora nosotros no hacemos aviones, tampoco hacemos computadoras, pero nos movemos con computadoras y trabajamos con computadoras. ¿Cómo medimos la performance en computadoras? Y en general, cuando vamos a medir la performance en computadora, hay 3 métricas que son importantes. Y las métricas son tiempo, tiempo y tiempo. Para medir performance, lo único que nos interesa a nosotros es tiempo. ¿Estamos? No hay ninguna otra métrica que nos interese, porque a ustedes lo que les interesa es que no tengan retardos cuando jueguen al Fortnite o al Valorant para poder disparar, y que el disparo, cuando ustedes hagan clic y el disparo salga exactamente como ustedes quieran, ni una milésima de segundo después,
porque si no el oponente se mueve y ya no aciertan o no le pegan en la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Profe? sí, O sea, es decir que solo importa, digamos, el tiempo y solo no importa el importa, tiempo. por ejemplo, el consumo que podría llegar Para a tener. medir O sea, performance, solo importa el tiempo. claro, pura y exclusivamente el tiempo. Para medir performance, solo importa el tiempo. Después tenemos las 3P, que son Price, Performance y Power. O sea, vos Claro, podés mejorar las tres métricas, los tres criterios, pero para medir performance, lo único que te interesa es el tiempo. bien, bien. Gracias. Ahora, el tiempo, perdón, medir tiempo y considerar tiempo tiene dos aspectos, dos distintas caras, digamos, de la misma moneda. Una es, el tiempo se lo puede considerar como latencia. ¿Qué es la latencia? Que inclusive son términos que ya vimos en la clase pasada y ya les mencioné. Latencia también se la conoce como tiempo de respuesta, que es la duración total de una tarea. Es cuánto tiempo demoro yo en ejecutar una tarea, en hacer un trabajo. ¿Cuánto tengo que esperar por una consulta en una base de datos? ¿Estamos? Eso es la latencia, el tiempo que demora una tarea desde que empieza hasta que termina. ¿Estamos? Y por el otro lado, el otro aspecto de medir tiempo puede ser medir productividad. Porque productividad me mide cuántas tareas puedo realizar yo por unidad de tiempo. Entonces yo puedo decir, una tarea demora 10 segundos, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer 6 tareas por minuto. ¿Se entiende? Si yo digo una tarea demora 10 segundos, estoy considerando la latencia de una tarea. Si yo puedo decir, tengo una productividad que yo en un minuto hago 6 tareas, yo estoy hablando de productividad y puedo inferir que en promedio la latencia de cada tarea son 10 segundos. ¿Se entiende? Pero no necesariamente puede ser así. Entonces la latencia es la duración de una tarea, la productividad es la cantidad de trabajo que yo hago por unidad de tiempo. Me dice Brian, pregunta, ¿la performance es siempre relativa a la utilidad? Sí, ¿por qué es relativa a la utilidad? Porque depende de qué es lo que se quiera medir. Y el depende de qué es lo que se quiere medir, depende de para qué lo vas a usar. Entonces en computadoras, para el uso que se les da a las computadoras, lo importante siempre es tiempo, para medir performance. ¿Alguna pregunta relativa a latencia y productividad? A ver, yo tengo un par de preguntas para ver si ustedes entienden qué es latencia y productividad. Por ejemplo, si yo en una computadora que yo tengo cambio el procesador y pongo un procesador más rápido, ¿qué mejora? ¿La latencia o la productividad? Suponiendo que la placa madre es compatible, sería Sí, la latencia. suponiendo que es compatible. Alejandro dice que mejora la latencia. Bueno, Yo creería que sí. Sí, porque la productividad también va a depender del resto de componentes, creería yo. entonces hasta ahora hay 3 votos por latencia. Y no puede ser que si mejoramos la latencia pueda llegar a influir en la productividad. Sí, yo opino lo mismo. Ahora Van Alejandro se da aparejadas. vuelta como un panqueque y dice que son los dos. No, yo digo que son los dos. Claro, o sea, si afectamos la latencia podemos hacer más tareas en menos tiempo. Creo yo. No sé. Exactamente. O sea, cuando en general uno mejora una rapidez de un trabajador, llamémosle acá el procesador, mejora la latencia, eso está claro, porque ahora puedo hacer la tarea que yo hacía antes, al mejorar la velocidad del trabajador, la puedo hacer en menos tiempo. ¿Eso está claro para todos? Lo que acabo de decir. Entonces, la latencia mejora seguro. Ahora, como yo en este caso tengo un trabajador en un determinado ambiente, si ese trabajador mejora su latencia, es muy probable, o en realidad no es muy probable, es casi seguro que en una unidad de tiempo constante
si yo le doy muchas tareas, puede hacer más tareas en la misma unidad de tiempo, mejorando así su productividad. Entonces, normalmente cuando yo aumento la velocidad de un trabajador, aumento la rapidez de un trabajador, puedo mejorar la latencia de una tarea y la productividad del trabajador. ¿Está claro? Por eso es que son dos caras de la misma moneda, pero son dos caras diferentes. Y ahora tengo otra pregunta. Supongamos que yo tengo un laboratorio el gabinete de informática, donde ustedes van a hacer han perdido varias horas de su vida. Y yo en realidad lo que hago es agregar una computadora nueva en el laboratorio para que puedan entrar más estudiantes y mejorar, hacer más rápido las cosas. ¿Qué es lo que mejoro? ¿Latencia o productividad? Y en principio la productividad, sí, porque por ejemplo, si no es mismo si yo tengo 50 alumnos y no sé, 25 computadoras, o sea, estoy limitado, por ejemplo, a 2 alumnos por computadora. Si tengo más equipos, puedo meter o más cantidad de alumnos, o bueno, quizá también dejar que cada alumno trabaje solo, pero pensando en productividad, si yo busco que la mayor cantidad de gente aprenda, teniendo más equipos, puedo tener más alumnos dentro de ese laboratorio. Muy bien. Depende si la nueva máquina es de las mismas que tenemos. Sí, Ahí mejoraremos solo la productividad. Supongamos que es de las mismas. Supongamos que son todas iguales. Entonces estamos todos de acuerdo en que mejora la productividad. Porque en la misma unidad de tiempo donde antes trabajaban 10, ahora van a trabajar 11. Entonces se supone que puedo hacer más tareas, más trabajos en la misma unidad de tiempo. ¿Estamos? Es como habilitar una nueva caja en el súper. Eso en general va a mejorar la productividad del súper si la medimos como cantidad de clientes que puedan atender en línea de caja. ¿Estamos? Ahora, Brian, por ejemplo, dice en el chat también, es productividad porque si nos dan la misma tarea, solo podremos hacer que más gente pueda hacerla. Exactamente, mejora por un lado la productividad. Pero, yo me voy a agarrar de un ejemplo que puso Joaquín, que dijo, supongamos que tengo 50 personas y tengo 25 máquinas. Pero yo pongo una restricción y digo, por cada máquina puede ir una sola persona y demora una hora en hacer su tarea. ¿Cuánto demoro yo en total en hacer mi tarea? O sea, la tarea total que pasa a ser, cada estudiante demora una hora en la computadora, pero yo tengo 50 estudiantes y 25 computadoras. ¿Cuánto voy a demorar en total? En que todos los estudiantes hagan todas las tareas. 2 horas. 2 horas. ¿Se entiende por qué 2 horas? Sí. Bien. Y ahora si yo compro una computadora más y paso a tener 26 computadoras, ¿cuánto voy a demorar? También 2 horas. Martina dice lo mismo. Así, no sé si yo lo escucho muy despacito, Martina. Sí, lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora ¿Cómo era la restricción, profe? Me confundí ahí. cada estudiante tiene que hacer una tarea de 1 hora. Demora 1 hora. Yo tengo 25 computadoras y tengo 50 estudiantes y solamente por computadora puede ir un alumno. Entonces, bien, sí, en la 2 primera horas. hora van 25, terminan, y en la segunda hora van los otros 25 y terminan. Si yo me pongo del punto de vista de docente que tiene que dar la tarea a los 50 alumnos, en total los 50 alumnos terminan de hacer su tarea en 2 horas. ¿Está claro? Sí, Entonces, si compro una computadora más y pongo 26, en la primera hora van a entrar 26 y en la segunda hora van a entrar 24. Entonces los 50 siguen demorando lo mismo. La diferencia está en que yo podría hacer ahora 52 tareas y podría aumentar la productividad en 2 horas. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? sí. Pero fíjense Sí. que la latencia sigue siendo la misma. La latencia total para que los 50 alumnos trabajen sigue siendo 2 horas. Pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando computadoras hasta el punto tal en tener 50 computadoras en el laboratorio? Ahí aumentaría la latencia también. Ahí Disminuiría, creo.
disminuye la latencia. Disminuiría la latencia, porque si vos aumenta tanto la productividad que te afecta la latencia, te la disminuye. Exactamente. ¿Y qué es lo que cambia? O sea, cambia que por supuesto yo puse muchas más computadoras, pero ¿qué es lo que cambia en el enfoque acá? Que yo tenía más tareas, más estudiantes que computadoras en el coso. O sea, yo tenía una cola de espera. ¿Me siguen? O sea, yo tenía 25 puestos de trabajo y necesitaba 50 tareas para realizar. Entonces tenía más tareas que los puestos de trabajo. Entonces había 25 que hacían su tarea y 25 que esperaban una hora en una cola de espera. Si yo tengo una cola de espera, aumentar la cantidad de trabajadores me podría llegar a disminuir la latencia. Eso es lo que hacen en los supermercados. Cuando las colas se van haciendo muy largas, ¿qué es lo que hacen? Habilitan nuevas cajas. ¿Para qué habilitan nuevas cajas? Para poder disminuir la cola de espera y que la gente espere menos y de esa manera se enoje menos estando en la fila, digamos. ¿Se entiende? Profe, o Sí. sea, depende del enfoque que le demos a la latencia. O sea, no sería la No, latencia de la actividad que realizaría cada alumno, sino lo que tendrían que hacer en total. claro, fíjate que Ah, yo ahí puse dos puntos de vista. El alumno tiene que hacer una tarea que va y la hace y demora una hora y se acaba. ¿Entendés? Pero si luego lo ves desde el punto de vista del laboratorio, del docente o lo que sea, tenés 50 alumnos y en total demorás 2 horas. Entonces son dos tareas distintas. Una es la que hace el alumno, chiquitita, la atención en la caja, y la otra es la cantidad total de alumnos que vos tenés que atender. Son dos puntos de vista diferentes. claro, el enfoque nuestro sería más que nada la latencia del profesor en sí para hacer que hagan toda la actividad. Está bien, pero depende cómo quieras ver y depende cuál sea tu trabajo, va a tener que ser uno o el otro enfoque. Entonces, lo que te quiero decir es, te quiero mostrar los dos para que veas los dos. Es decir, desde un lado es una cosa, desde otro lado puede ser diferente. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende, más que nada porque el enfoque hacia el alumno no veríamos ninguna mejora si añadimos o Claro, no, vos porque va a seguís terminar demorando demorando una hora. una hora, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, un poquito más. Si dijimos que para computadoras, lo que nos importa es tiempo. ¿Cuál tiempo vamos a medir en las computadoras? Y acá hay una idea que es medir el tiempo total. Tiempo de tarea, que demora desde que la tarea empieza hasta que la tarea termina. Eso se suele llamar el upset time, que es el que incluye todo. Acceso a disco, memoria, etcétera. Desde que ustedes ponen play hasta que termina. Y ese tiempo en general no es muy bueno para comparar. ¿A alguno se le ocurre por qué? Porque depende también de los otros componentes, o sea, como hay muchos factores que influyen, Muy bien, será como Joaquín. difícil poner digamos, un parámetro, una regla en general, porque al haber tantos componentes distintos, eso van a Exactamente. influenciar mucho. Exactamente. Ustedes cuando jugaban al Fortnite o al Valorant, ustedes resulta que dicen, ah, pero a fulanito le anda mejor, le anda más rápido. Y a lo que a mí me demora 2 segundos, a él le demora 1. ¿Por qué? Y bueno, si ustedes consideran el tiempo total, hay muchos componentes y muchas cosas a tener en cuenta y que son de distintas marcas, distintas fabricantes, distintos modelos. Entonces hay una variabilidad muy grande. Entonces en general no conviene, o en algunos casos puntuales conviene ver el tiempo total, pero en general no es un buen tiempo para comparar eh, performance porque tiene una variabilidad muy grande, sobre todo de distintos componentes y de distintos fabricantes. Entonces nos focalizamos un poco más específico y decimos, bueno, consideremos tiempo de CPU, directamente lo que demoro solamente en el procesador, sin contar nada de entrada-salida ni otros programas, porque acuérdense que además está la multitarea. Entonces, consideramos solamente tiempo de procesador. ¿Y qué pasa cuando consideramos tiempo de procesador? Tampoco es muy bueno, porque también tenemos procesador
cuando se usa el usuario, y procesador para tiempo del sistema, lo que es la llamada al sistema, el sistema operativo o alguna otra cosa. Entonces no necesariamente el tiempo de CPU es una buena métrica. ¿Qué nos interesa a nosotros? El tiempo de CPU del programa de usuario. Ese es el foco en el que vamos a poner en esta materia, digamos. ¿Cuánto es lo que un programa demora en puntual, suponiendo que está aislado de todo el universo, en ejecutarse? ¿Estamos? Entonces vamos a ver cuánto demora un programa sin considerar llamadas del sistema, sin considerar dispositivos de entrada-salida, etcétera, etcétera, sin considerar el sistema operativo. Ese va a ser el tiempo que nosotros vamos a considerar. ¿Profe? Sí. Por eso es que, por ejemplo, cuando se presenta una nueva línea de procesadores, por ejemplo de Intel, suelen poner ahí digamos, un gráfico donde muestra el desempeño en distintos programas, por ejemplo, no sé, Premiere, o haciendo algún tipo de tarea como medio relativamente común, como para medir la mejora, digamos. Exactamente, eso es parte de lo que vamos a ver la clase que viene, digamos, pero sí, tiene razón Joaquín. No se suele usar una sola cosa, sino que después vas a ver que se usa un conjunto de programas para tener una idea mucho más representativa y mucho más significativa. Pero bueno, déjenme que dé la última diapositiva y acá cortamos, digamos. Entonces, performance, dijimos que es tiempo. ¿Cómo vamos a decir cuál tiene mejor performance? Supongamos acá que tenemos dos computadoras, la computadora A y B. La máquina A demora para tiempo de CPU de un programa de usuario. Ese programa lo corre en 20 segundos. Y la máquina B necesita 25 segundos. Pregunta es, ¿cuál tiene mejor performance? Es fácil. Quiero saber si entendí bien. O sea, A y B es considerando todo, o sea, no solo tiempo de usuario, sino también de CPU, de sistema, todo. Esto es ya el tiempo de lo que dijimos antes. Tiempo de CPU, tiempo de procesador del programa de usuario. De un programa específico, ese programa requiere 20 segundos de CPU y la máquina B 25 segundos de CPU. ¿Cuál tiene mejor performance? Sin considerar sistema operativo, sin considerar entrada-salida, nada. La A. Y ahora, bueno, la A. Y ahora la otra pregunta es, ¿cuánto más rápido es A que B? 0.25 veces más rápido. ¿O estoy haciendo mal el cálculo? A ver, primero vamos a definir esto. La performance para un dado programa es la inversa del tiempo de ejecución. O sea, ustedes sacaron que A es más rápida porque demora menos tiempo. ¿Está claro? Eso fue el análisis que hicieron, lo que contestaron la A. Entonces va a tener más performance cuanto menor sea el tiempo de ejecución. Entonces va a ser una proporcionalidad inversa. Esa es una conclusión que tenemos que sacar de acá. Una máquina, repito, tiene mayor performance cuanto menor sea su tiempo de ejecución. Y a su vez decimos que para comparar a dos máquinas, decimos que una máquina es n veces más rápida que la otra, haciendo el cociente entre la performance de la primera con respecto de la segunda, porque la segunda es la que tomamos como referencia. O sea, decimos A es más rápida que B, entonces tenemos que hacer la performance de A sobre la performance de B. ¿Me siguen? Y para hacer performance de A sobre performance de B, dijimos que la performance es inversamente proporcional al tiempo. Entonces hacemos el tiempo de B sobre el tiempo de A. Eso se los quiero decir ahora para que lo piensen todo el fin de semana. Entonces, ¿cuánto más rápido sería la computadora A que la B? Tenemos que considerar el tiempo de la B sobre el tiempo de la A, que vendría a ser 25 sobre 20, y eso me da 5 cuartos, que es 1,25, que es el 25% que dijo correctamente Tomás. Profe, ahí ¿cómo sería correcto decir que es 1,25 veces más rápida o un 25%? Vos podrías decir cualquiera de las dos cosas. Si vos decís es 1.25 veces más rápida, es el n ese que está ahí puesta, y está correcto.
¿Estamos? O podés Y decir, decir 125 ya, no, 125%. 125 no, porque para hacer un porcentaje tenés que restarle 1. Entonces, si vos tenés el 1,25, decís es un 25% más rápido. Porque el 1, si vos te da 1 el cociente, es que son iguales. Y no es más rápida. Claro, no, me refería a decir 125%, No, pero creo que no. para ser un Sería 125% más rápida, vos tendrías que tener tu cociente te tiene que dar 2,25. Perfecto. Si vos el Ahora cociente sí. te da 2,25, le restás 1 y ahí te da 1,25 y decís es un 125% más rápido. ¿Se entiende? ¿Alguna Sí, duda? profe. Bueno, yo cortaría acá no solo porque ya son las 10, sino porque hemos visto bastante, pero sí va una recomendación. Esta fórmula de performance y la de comparación de performance la van a ver 400.500 veces en el transcurso del semestre. Capaz que le pifió por 2 o 3, pero no mucho más que eso. Recomendaciones, ténganla fresca. Parece fácil, pero así de fácil como parece, es fácil meter la pata. Entonces en el parcial, cuando yo les diga, che, ¿cuánto mejor es esta que la otra? Algunos hacen bien el cociente y otros hacen al revés. Entonces siempre fíjense cuál es la referencia. Si yo digo A, ¿cuánto más rápido es A que B? Es B el que tengo que poner en el cociente de performance, que normalmente cuando lo invierto para calcular los tiempos queda arriba, y eso los confunde un montón. Entonces no siempre es tengo que poner el número más grande sobre el más chico, sino es tengan que ver cuál es la referencia. En base a eso poner la ecuación de performance, y cuando tienen la ecuación de performance invertirla para ponerla en función del tiempo de ejecución. Bueno, espero que les haya quedado claro. Espero que no haya sido muy aburrida ni muy somnífera la clase de hoy. Y solamente me queda decirles que preguntarles primero si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda. No por ahora. Y si no tienen dudas, me queda desearles un buen fin de semana. La pasen linda. Voy a subir la clase, esta va a estar subida a YouTube como las otras. Esperemos que igual que las otras y se escuche bien. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere, para continuar hablando sobre la performance. Chao, Bien, profe. hasta Buen luego, fin de buen semana. fin de. Profe, nos vemos. Listo. No, profe. Chao, Chao, muchas chicos. gracias.